Sí, hermano Melvin. Saludos, profesor Ben, ¿cómo está mi hermano? No sé si se me escucha bien, profesor, que está en Sí, le línea. escuchamos bien. O- Adelante. Ok, perfecto, mi hermano. Mi hermano, yo quería hacerte una pregunta más de carácter como pastoral, sentimental, más que teórica, ¿no? Mi hermano, eh, vamos a ver, sabemos que cuando estamos en Cristo, caminamos bajo la ley de Cristo, pues los frutos pues son gozo, paz, tranquilidad, bonanza en nuestro corazón, alegría y todo lo demás. Mi hermano, pero cuando en una denominación, como pasa en muchas, a menor o a mayor escala, te siguen trayendo estos elementos que tú mencionaste de la ley mosaica, que las primicias, que el diezmo, que esto, que no comas, que esto, que no bebas, etcétera, mi hermano. Una persona que está ahí y que el Espíritu le ha dado vida, esta persona, si cumple estos elementos que les imponen, esta persona podría de alguna manera perturbarse en su fe. ¿Crees tú de que estos elementos del Antiguo Testamento impuestos en su congregación vayan a de alguna manera ponerle una carga o se vaya a sentir oprimido? No sé, desde tu experiencia que has sido pastor, mi hermano, ¿crees que estas cosas influyen en nuestra vida emocional cristiana o meramente son teóricas, mi hermano? No sé si me captas la pregunta por dónde quiero ir. Esa Sí, sí, sería como, sí, muchas gracias, profesor, y excelente ponencia. sí, mira, gracias por la pregunta. Como pastor te puedo decir que sí influye, e influye muchísimo. Influye muchísimo porque la gente se acostumbra a un tipo de vida. Si tú en la congregación les predicas gracia, pero realmente la vida la vives en la práctica de acuerdo a la ley, entonces la gente, por más que tú le prediques gracia, a lo que va a vivir acostumbrado es a la práctica de la ley, porque en su día a día eso es lo que practica. Y nosotros nos acostumbramos a lo que vivimos día a día. Por eso es que viene el dicho que dice, la práctica hacia el maestro. Entonces, lo que nosotros vamos a estar practicando es a lo que nos vamos a aferrar. Por ejemplo, yo en la congregación en donde yo estuve, donde yo crecí, yo me daba cuenta de que, por ejemplo, cuando empecé a entender un poquito ya el tema, yo decía, bueno, aquí me están hablando supuestamente del Evangelio, que habla de la gracia, pero después me aplican la ley, supuestamente que es por la cual debo de vivir. Y yo me daba cuenta de que a mi alrededor había muchísima gente que le hacía más impacto y eran más, o sea, le tenían más fidelidad, le tenían más amor a ciertos mandamientos que existían dentro de la vida cristiana, entre comillas, o la vida cristiana de ellos, entre comillas, que al evangelio mismo. O sea, ¿por qué? Porque al evangelio donde tú les hablas de que Cristo es tu Salvador, de que Cristo te perdona, de que Cristo te hace una nueva, te da una nueva vida, te hace una nueva persona. Eso ellos lo veían como una lechita, como un alimento para niños. Pero después, porque después de que tú aceptas el mensaje de Jesús, entonces la gente se pregunta, ¿y cómo debo de vivir ahora? Si después de que hagan esa pregunta tú les respondes, bueno, pues ahora hay que guardar el Shabbat, ahora hay que refrenarse de comer ciertas comidas y vamos a seguir, digamos, la fórmula mosaica de la alimentación. Y así le vas poniendo cositas aquí y allá. Cuando esa persona se acostumbre a eso y cuando tú le quieras corregir y decir, oye, eso es una cosa secundaria, lo importante es el evangelio, ya no vas a poder, porque esas prácticas se anidan en su corazón y esas prácticas en la práctica diaria vienen a ser más importantes que el evangelio mismo. Y esas prácticas en la práctica diaria eclipsan
traen nubarrones al entendimiento de lo que es el Evangelio. Si predicaron en la gracia, aún así es difícil para una persona entender y al mismo tiempo aprender a vivir bajo la gracia transformadora del Evangelio. Imagínate a una persona que vive atada a mandamientos y a regulaciones y piensa que esa es la forma de vida que debe de llevar. Pero definitivamente el apóstol Pablo, y eso el apóstol Pablo lo escribió en la parte práctica de la epístola a los Gálatas. No la escribió en la parte doctrinal, sino en la parte práctica, en donde él dice, si no me equivoco, en capítulo 5 verso 1 de Gálatas, dice, para libertad hemos sido libertados. Yo lo As- tengo aquí. Sí, léalo ahí, hermana, 5 Estaba uno como leyendo dice. tan claro. Estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí Hasta yo, allá. Pablo, os digo. Ujú, hasta allá, con eso es suficiente, ¿no? No, Entonces, escúcheme, y el 4 dice, perdón, profe, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Escuche esto, de la gracia habéis caído. así pasa. Entonces, cuando una persona se empieza a acostumbrar, se empieza a acostumbrar, por muy bonitos y por muy buenos que parezcan ser los mandamientos, y en sí mismos lo son, ¿verdad? No son una cosa mala. El problema no fueron los mandamientos. Nunca ha sido el problema los mandamientos. El corazón. No estamos hablando de que la ley así haya sido mala y por eso Dios la quitó. Ese nunca ha sido el punto de vista. La ley siempre ha sido buena en su trabajo. De hecho, ha sido tan buena que nos ha condenado. Nos ha declarado ser lo que verdaderamente somos, pecadores, en necesidad de un Salvador. Ha trabajado perfectamente la ley. Quienes hemos fallado somos nosotros. Y entonces, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, bueno, empezando con Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que siendo débiles por causa de la carne, o sea que el problema está en el ser humano, en su carnalidad, en su naturaleza caída. Y luego cuando lees el libro de Hebreos, ahí dice, el que escribió Hebreos dice, y habiendo encontrado falta en el primer pacto, y habiendo encontrado falta en ellos, no dice en la ley, sino Mm. en ellos, en los israelitas. Entonces, el problema está en la gente, no está en la ley misma. Pero si va a haber un cambio que va a llevar a cabo Dios en la gente, se necesita un cambio de ley que se adapte al trabajo de la nueva naturaleza que la gente va a recibir. O sea, la ley antigua es para gente que no está convertida. La ley nueva de Cristo es para gente que ya está convertida. Por eso el mismo Timoteo dice ya el apóstol Pablo, porque la ley no le fue dada al justo, al justificado, sino al pecador. Entonces, esa ley sirve para los que viven en pecado, no para los que viven ya libertados por la justicia de Jesús. Entonces, para eso se les da una nueva ley y se les da el capacitador, que es el Espíritu Santo, para vivir de acuerdo a esa nueva ley potenciada, energizada, que es la de Cristo. Muy superior porque se basa en el amor, no se basa netamente en el mérito de cumple y recibirás recompensa, sino que aquí es al revés. Primero recibes el don, primero recibes la recompensa y entonces se te energiza y capacita para que puedas cumplir. ¿Sí me dio a entender, mi hermano? Amén. Sí, mi hermano, claro, definitivamente que sí. Entonces, mi hermano, en pocas palabras, esto es muy importante, poder entenderlo y que nuestros líderes también entiendan este tipo de cosas, porque al final, pues, como tú dijiste, ¿no? Están jugando con algo serio, ¿no?
Están jugando con algo serio, sí. Algo serio, mi hermano, porque mucha gente que yo en particularmente he conocido, básicamente se han alejado no de Dios, sino que de las iglesias, porque te ponen esto, te ponen lo otro, te ponen esto y lo otro y lo otro, y al final la persona se frustra porque dice, yo soy un pecador, yo no puedo cumplir tanto que me exigen. Ujú. Entonces es ahí donde se necesita lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Wow, gracias, mi hermano, Primero gracias. explicar qué es el Evangelio, luego explicar qué es la libertad que trae el Evangelio y luego qué significa vivir en esa libertad con la guianza del Espíritu. Es otro tipo de nomenclatura, es otro tipo completamente diferente de creación. La anterior era la vieja creación, la antigua creación, el primer cielo y la primera tierra. Ahora, cuando estamos en el nuevo pacto, es un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? Por ejemplo, ah, hay otro pasaje que me gustaría que lean conmigo, está en Hebreos, capítulo 12, dice así, ahorita les digo, ok, ajá, aquí está en el versículo 25 en adelante. Fíjense cómo dice, mirad que no desechéis al que habla, pues si no es, o sea, quiere decir que mirad que no desechéis al que habla es el mismo que está enviando la epístola. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y luego Mm, dice el verso 26, su voz conmovió entonces la tierra. Esa es una referencia al Sinaí, cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí, que conmovió la tierra, hizo temblar el monte. mm, Dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora, o sea, en el tiempo del escritor, ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, dando a entender, mm, voy a remover el antiguo cielo y la antigua tierra para traer un nuevo cielo y una nueva tierra. Verso 27. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. Eso es una referencia al antiguo pacto, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, las que son del nuevo pacto. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque ujú. nuestro Dios es fuego consumidor. Consumidor. Entonces ahí dice, ahí nos está diciendo de que para el tiempo en que el escritor de Hebreos está hablando, se espera la remoción del cielo nuevo, perdón, del antiguo sistema, del antiguo cielo y la antigua tierra, que es una forma de hablar del templo de Jerusalén. Ese templo representaba todo el antiguo pacto. Todo lo que se llevaba allá representaba el antiguo sistema. Y justo en el año 70 fue desmantelado y ese antiguo sistema desapareció. Y ya no vino más al pensamiento, como lo leímos en el capítulo 65 de Isaías. Ahora hay gente el día de hoy que quiere resucitar eso, pero no lo van a poder hacer resucitar porque Dios ya trajo otro nuevo pacto. Bueno, vamos a darle oportunidad al hermano Jorge. Hola, ¿qué tal, hermano Benjamín? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí, bueno, yo quiero dar una opinión, ¿verdad? Y luego quiero hacer dos preguntitas, pero yo quiero dar una opinión mía, ¿va? Personal. Y Adelante. fíjese que, bueno,
Bueno, yo he entendido la Biblia, ¿verdad? Yo porque realmente yo soy dispensacionalista y yo me vine a dar cuenta hasta hace unos 5 años que lo era, Ujú. ¿verdad? He leído las escrituras varias veces y quizás pero lo que yo he entendido en la Biblia es que para mí, ¿verdad? Eh, lo que yo tengo dos posiciones. La primera es, en el Nuevo Testamento hay un continuismo y hay una discontinuidad. Hay cosas que ya no continúan ya en el Nuevo Testamento del Antiguo, ¿verdad? Y hay cosas Ajá. que sí continúan, bueno, es mi opinión, ¿va? Porque creo que si Cristo en el Nuevo Testamento no las prohibieron, no hay por qué no seguirlas practicando en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el sábado, la ley, si no, la ley del antiguo no podemos cumplir, la verdad, porque claramente lo dice Gálatas y lo dice el otro hebreo, ¿verdad? No podemos cumplirla ni el sábado porque ya no se ve reflejado aunque Jesucristo sí lo prohibió porque dijo que él era alguien más grande que Salomón y él era el sábado. Ahora, la cuestión está, yo siento de que todo aquello, hermano, que sea enseñado, que sea enseñanza de hombre y que no esté reflejado en la palabra, creo yo que eso no debemos enseñarlo, ¿verdad? Y eso hay que condenarlo y hay que atacarlo, pues, pero todo aquello que está en la Biblia, creo yo que sí, porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces la pregunta que quiero hacerle es, en el caso de la teología bueno, se llama del nuevo pacto, y con respecto a la soterología, hermano, ¿se pierde la salvación o no? Esa sería la primera pregunta con respecto al nuevo pacto. Y con respecto y la segunda pregunta, este, ya que usted, escuché, ¿verdad? Que hoy que entré, que dijo usted que ahora es la ley del amor. La pregunta es si en el nuevo pacto tenemos licencia para, para hacer lo que queramos, pecar o no sé, o vivir una vida desenfrenada, o solo tenemos que vivir con amor, o cuáles son las restricciones en sí del nuevo pacto según esta teología, hermano. Gracias. Ok, déjame ir respondiendo poco a poco. La primera pregunta es, si no me equivoco, ¿la puede volver a hacer otra vez, hermano, para tenerla Sí, presente sí, la, bien? sí, la teología del nuevo pacto de la cual usted está presentando se adhiere al calvinismo que dice que la salvación se pierde o no Ok, se pierde. bueno, la primera cosa que quiero decir es que el sistema de la teología del nuevo pacto no tiene absolutamente nada que ver con si uno es calvinista o no es calvinista, ¿verdad? No tiene nada que ver. Hay gente que es calvinista que predica la teología del nuevo pacto y hay gente que es arminiana en su manera de ver la salvación que también predica la teología del nuevo pacto. O sea que la teología del nuevo pacto no se mete en eso. Eso es una cosa secundaria y no tiene nada que ver con esto porque el desenvolvimiento de lo que es la historia de la salvación tiene que ver en cómo se cumple la promesa del pacto abrahámico en Cristo y cómo ese en Cristo es llevado a cabo a todas las demás personas de cualquier nación que pueda ser. Ese desenvolvimiento de la salvación que vemos a lo largo de la Escritura es a lo que se le llama teología del nuevo pacto. O sea, el énfasis está en la presencia del nuevo pacto el día de hoy y en lo que eso implica. Implica una salvación para todas las naciones. Ahora, no se mete más allá en cuanto a
soteriología si uno es calvinista o no lo es. Puede, o sea, puede ser que hayan muchos que sean calvinistas o puede ser muchos que sean arminianos, pero eso no tiene nada que ver con la teología del nuevo pacto. Ahora yo puedo tener mi propio punto de vista en cuanto a cómo miro eso, pero eso no me hace teólogo del nuevo pacto o no teólogo del nuevo pacto. Vuelvo a repetir, ese es un punto que está fuera del patrón, del modelo de la teología del nuevo pacto. Sí, lo entiendo, hermano. Ajá. Yo me acuerdo que en una ocasión se dijo que el dispensacionalismo era muy nuevo, ¿verdad? Entonces, ahora esta también es nueva, esta postura, ¿va? Entonces, Sí, yo o creo que sea, pero cuando me preguntaron eso, yo sí respondí. Y acá está el hermano Melvin, porque él fue el que me preguntó eso, que si nosotros pensábamos que, o si yo pensaba, y no lo hizo en cuanto al dispensacionalismo necesariamente, aunque eso entraría allí y también entra la teología del nuevo pacto, que si una teología la descartamos simple y sencillamente porque se diga que es nueva. Y mi ujú, respuesta es no. ok, A mi manera de ver, no se descarta una teología porque se le diga que es nueva o porque sea nueva o no sea nueva. Se descarta por no ser bíblica, ¿m? No porque sea nueva. Puede ser que su sistematización sea nueva, pero si tiene la base bíblica, aunque la sistematización sea nueva, si tiene Biblia, se queda. Lo mismo es una sistematización súper antigua de alguna teología. ujú, El hecho de que sea viejísima no la hace que sea bíblica. Si no sí. tiene base bíblica, se va, igual. O sea, ese es el criterio que tenemos que usar aquí y es el que tratamos de usar. Eh, Sí, entonces, no es, o sea, yo no sostengo ese punto de que porque se diga que el dispensacionalismo es algo nuevo, que sea equivocado. Yo no me suscribo a eso. lo que sí sé que, pues, cómo podemos nosotros Ahora aceptar bien, la fe de Abraham y la promesa de la fe de nuestro padre Abraham, podamos rechazar las promesas que Dios le da a Israel, pues. pues el punto es el siguiente, ¿verdad? De que usted mismo dijo hace un rato del sábado, y el sábado, dijo usted, he aquí uno más grande que el sábado, que era Salomón, que, más grande que Salomón, dijo, ¿no? Y usted Sí, mismo dio la pauta cuando dijo que él era más grande que Salomón y que él era el sábado, porque él era más grande que el sábado, que él es nuestro verdadero sábado. Bueno, pues así como aplicó eso, exactamente en la misma manera tiene que aplicarlo a Israel. Así como el sábado era una figura, un tipo, y él es nuestro verdadero sábado, así como Salomón, que significa paz, su nombre, era un tipo del Mesías, que es nuestra verdadera paz. De la misma manera, hay un pueblo de Israel que es un tipo de Cristo y que Cristo es el verdadero Israel. Entonces, las promesas no fueron hechas al pueblo de Israel físico, sino que eso nada más es un tipo de las promesas que le fueron hechas al verdadero Israel, que es el Mesías. Mm. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, se aclaran muchas cosas. Porque sí, mientras, aunque diga Pablo allí va que al final Israel será salvo y que ahora tiene un espíritu de tupor pero al final será salvo. O bueno, sea, si el a- Señor a- quiere, si el Señor futuro, quiere salvar a Israel, yo no tengo ningún problema. pero eso No, implicaría que se cumplirían todas las promesas que hablan los profetas, porque taparle la no. boca a miles de profecías que hablan de la restauración de ese pueblo, como dice Zacarías, derramaré espíritu de gracia, y Bueno, mirarán mientras pasaron y llorarán como se llora como el hijo. Entonces, eso no se ha cumplido en ningún momento. O sea, no estoy hablando de un Israel político, ¿verdad? Sino, pero hay un remanente allí que esas promesas, pues,
Como le digo, si si se cumplió la promesa del descendiente de Jesús, de la fe que viene a nosotros, ¿por qué rechazar esas promesas cuando en todos los profetas hay esas promesas, va? Que las queremos espiritualizar y hacerlas ver como para la iglesia, pues ahí es otra cosa, ahí tiene que ver con la hermenéutica que cada quien utiliza. Ok, entiendo su punto, ¿verdad? Ahorita no puedo contestar a cada uno de las profecías que usted mencionó, pero el punto es el siguiente. Creo que está confundiendo el punto de la teología del nuevo pacto con el punto de la teología del pacto tradicional. La teología del pacto tradicional dice que en la iglesia se cumplen las promesas que le fueron dadas a Israel. Nosotros en la teología del nuevo pacto no creemos eso. No creemos que en la iglesia se cumplan las promesas hechas a Israel. Pensamos que en el Mesías se cumplen las promesas hechas a Israel, ¿verdad? Porque Israel era un tipo físico de un verdadero Israel espiritual que es Jesucristo. Él es el israelita por excelencia en quien se cumplen todas las promesas. Entonces, es ahí en donde nosotros estamos anclados. Él es el centro de la profecía y Él es la continuación, esa continuidad que hay entre ambos pactos se refiere al Mesías, que en el Antiguo Testamento está la promesa y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento, pero se refiere al Mesías. Todo está centrado en el Mesías. No hay ninguna cosa que se salga del Mesías. Ahora, es importante que nos demos cuenta de que, déjame busco aquí un pasaje, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Lo estaba tratando de buscar hace un momento, pero Y tal necesito vez un me poquito más contesta de tiempo. la segunda pregunta que le hice. Sí, ¿cuál es la segunda pregunta? Sí, bueno, ¿qué propone la teología del nuevo pacto con respecto a qué condiciones o hay que vivir una vida en libertinaje? Oh, eso ya lo había respondido desde hace mucho antes, ¿verdad? No sé si no había entrado antes en la clase, pero la teología del nuevo pacto, cuando nosotros decimos que la ley de Cristo es la ley del amor, o como dice el apóstol Pablo, la fe que actúa por medio del amor. Eso lo dice en Gálatas capítulo 5 y 6, ¿verdad? Sí. No está hablando del amor en el sentido cultural como lo entendemos hoy en día, como decir, bueno, es un sentimiento. El amor es un sentimiento, ¿verdad? Y eso significaría vivir en el subjetivismo, en cómo cada quien sienta el amor y cómo lo interpreta y cómo le parezca. No está hablando de eso, ¿verdad? En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de que la motivación para cumplir los mandamientos del nuevo pacto son dos cosas. Uno es la fe en Jesús y lo otro es el amor hacia nuestros hermanos, según el estándar de amor que Jesús nos mostró. Entonces, al decir que el estándar del nuevo pacto y de la ley de Cristo, cuando decimos que la fe que actúa a través del amor, no es a través del amor que nosotros sentimos, sino es a través del amor como estándar que Jesús nos puso. Entonces, el estándar que Jesús nos dejó fue que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado. Entonces, uno no necesita más que preguntarse, ¿cómo es que Jesús nos amó a nosotros? Nos amó viviendo de una manera corrupta, nos amó viviendo de una manera despectiva, nos amó viviendo de una manera que no le importaba ningún tipo de honestidad, nos amó que de una manera irreverente, inmoral, nunca, ¿no? O en libertinaje. O en libertinaje, no. O sea que esa es la excusa de la gente que nada más oye que
que la ley es el amor y dice, entonces piensa que estamos hablando del rock and roll de los años 60, ¿verdad? Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que dice aquí la Escritura, de que por eso el apóstol Pablo dice, y esto no es nada nuevo, está en Romanos, está en Gálatas, donde dice, porque todos los mandamientos se cumplen en esta sola sentencia. Capítulo 13 de Romanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice ahí, todo cualquier otro mandamiento de la ley de Cristo se resume en esta sentencia. O sea que lo que quiere decir es que el mandamiento del amor es el mandamiento supremo que hay de la ley de Ajá. Cristo. Y que Entonces, bajo ese mandamiento vienen todos los demás de la ley entonces de Cristo. ese amor implica vivir una vida de justicia, va. Implica eso, sí, Y una vida fiel, vea. así Y es. apartada del mal. Ok, Nadie ha dicho que no. ok. Ah, pues sí, ya estoy entendiendo. Sí, hermano, ya me quedó claro. Gracias, oiga, porque siempre nos da esas enseñanzas, hermano. Muchas gracias, Claro. oiga. Ujú. Dios le Sí, bendiga. y yo no creo en una vida de libertinaje, ¿verdad? Nunca he creído en eso, ni nunca voy a creer en eso, en una vida de libertinaje. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos previenen en contra de eso. Ahora, déjenme, déjame pues aquí encontrar este pasaje. Si no, pues se los voy a dar la próxima clase, ¿ok? ¿En dónde es que se cumple ese pasaje que mencionó usted, hermano Jorge, donde dice, mirarán a mí al que traspasaron, ¿verdad? Ah, usted mencionó que no se había cumplido. Sí, Y a no, Zacarías. sí, pero no, yo sé dónde está, pero hay Ujú, una parte en el Nuevo Testamento donde dice que ya se cumplió, ¿verdad? Entonces, no lo tengo aquí a la mano, pero lo voy a buscar y lo comparto en la siguiente clase. de Porque acuerdo, hermano. ahorita no lo tengo a la mano aquí, pero está en uno de los evangelios. Bueno, Ok, ya estamos avanzando en la hora, ¿verdad? Y solamente quiero, permíteme un segundo aquí. Ok, déjame rápidamente pasar a esta parte para ya terminar, ¿ok? ¿Te alcanzan a ver bien por allá? Sí, Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, dice así, no estamos sin ley de Dios. Esa es la parte, exactamente lo que nos acaba de preguntar el hermano Jorge Valle en su segunda pregunta. Y es la parte que vamos a cubrir ahorita. Lo voy a tratar de hacer la forma más rápida posible, porque tengo otra clase después de esta, ¿ok? Dice en 1 Corintios 9:21 leemos, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esa es una cita de 1 Corintios 9:21. Dice Blake White, cuando dice que los creyentes son libres de la ley del pacto mosaico, Pablo no está diciendo que los creyentes están completamente libres de cualquier tipo de ley, si por ello entendemos mandamientos en general. Luego dice, la libertad cristiana no es equivalente a antinomianismo individual. O sea que se nos acusan de ser antinomianos, de que estamos en contra de la ley, y los que nos acusan de eso tratan de decir falsamente de que estamos en contra de todo tipo de mandamiento, y eso es incorrecto. Eso es falso, porque no estamos en contra de todo tipo de mandamiento, estamos en contra de los mandamientos del antiguo pacto, porque el nuevo pacto han dejado ese pacto obsoleto. Pero el nuevo pacto tiene su propia ley, la ley de Cristo.
que es por lo cual nosotros abogamos y defendemos. Dice, los creyentes del nuevo pacto no están sin ley, o sea, no son anomis, en el sentido de que podamos vivir de la forma en que nos plazca. Una vez más, los creyentes del nuevo pacto no están sin ley. Estamos sin ley de Moisés, pero no quiere decir que estamos sin ley, punto. Dice, en el sentido de que podemos vivir de la forma en que nos plazca, no es así. Pablo claramente distingue los mandamientos de Dios en el antiguo pacto en 1 Corintios 7:19. Dice así, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ujú. Es como que dijera él, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. O sea que el pacto que marcaba la diferencia entre esas dos cosas era el antiguo. Y luego dice, sino que lo que importa es el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, pero si la circuncisión en sí mismo es un mandamiento, y está diciendo que la circuncisión no es nada o no es importante, y la incircuncisión tampoco es importante, sino que lo que importa es guardar los mandamientos de Dios, la una única opción que nos queda, correcta para interpretar este pasaje, es que cuando él dice el guardar los mandamientos de Dios, esos mandamientos de Dios no se refieren a los de la ley mosaica, sino a los de la ley de Cristo. ¿Ok? Esto junto con 1 Corintios 9, 20 al 21 es muy instructivo e importante en el argumento de este libro. Pablo claramente no está bajo la ley del pacto mosaico, como dicen 7:19 y 9:20, pero él todavía está bajo la ley de Dios, 9:21, es decir, los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Cristo, como dice 9:21. La circuncisión, la cual era un mandamiento en la ley mosaica, claramente no es un mandamiento de Dios en el nuevo pacto. O sea que en ambas leyes hay mandamientos, pero unos pertenecen a un pacto y otros pertenecen a otro pacto. Sigue diciendo, no es que el Espíritu haya reemplazado todo tipo de ley o mandamientos. Escuchen bien. No es que el Espíritu haya reemplazado todo tipo de ley o mandamientos y que ahora solo necesitemos ser dirigidos por el Espíritu, siendo dejados al subjetivismo, o sea, a nuestros sentimientos, a lo que sintamos que está bien o lo que sintamos que está mal. No, no es así. Dice, uno tiene esa impresión si lee la obra de Gordon Fee, que es un erudito del Nuevo Testamento. Dice, él escribe, y vuelvo a repetir, esto no es lo que dice Blake White. Él está citando a Gordon Fee y está diciendo de que él no está de acuerdo con Gordon Fee. Mm. Y dice Gordon Fee, la lista del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y siguientes, no debe considerarse como reguladora del comportamiento cristiano, como reglas de conducta. ¿Por qué De- no? debido a que la verdadera ética cristiana es el producto de caminar y vivir con el Espíritu, y ahí no puede haber ley, como dice 5:23. Pero luego dice, tampoco debemos convertir la ética de Pablo en una nueva ley. ¿Mm? Y luego dice aquí Blake White, fíjense qué dice, mientras que afirmamos que los creyentes son libres de la ley mosaica, tampoco debemos concluir que los creyentes son libres de todo y cualquier mandamiento, porque no estamos libres de los mandamientos de la ley de Cristo. Luego dice, esto sería una escatología ultra realizada. Si bien es cierto que no necesitaremos exhortaciones morales en la nueva tierra, o sea, en la eternidad futura, también es cierto que todavía no estamos allá. Ujú. Frank Tillman, en su excelente artículo sobre ética paulina, es digno de ser citado largamente en este punto. Vamos a ver qué dice Frank Tillman. Entre tanto, los creyentes, a quienes sus mentes Dios ha renovado, vivan en esta era, en la actual, en la que vivimos hoy, deben luchar por no ser conformados a ella.
Pablo entonces escribió a sus iglesias un conjunto de enseñanzas morales, las cuales proveían un esbozo acerca de cómo el cristiano debería verse, es decir, como aquel a quien Dios ha transformado. Sigue diciendo, aunque el tiempo había llegado en el que Dios había derramado su espíritu sobre los creyentes y había transformado sus corazones, aún era posible no vivir por el espíritu. O sea, vivir en resistencia al espíritu, ¿verdad? Mm, Resistiéndolo, dejando que dejando que esta presente era malvada o este presente siglo malo obtenga tal latitud en el cristiano que el observador externo no pudiera saber la diferencia entre el creyente y el incrédulo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Perdón, ¿qué está diciendo Frank Tillman aquí? Tillman. Que en este tiempo hay gente que aunque se considera cristiana porque ya ha aceptado a Jesús y tiene el Espíritu Santo, pero a veces se comportan de tal manera que una persona, un observador que no es creyente, o aunque fuera creyente, un observador externo, no sabe hacer la diferencia si es creyente o no, por la forma en que se comporta. ¿Sí me doy a entender? O sea que su comportamiento externo no va de acuerdo con su realidad interna de ser nueva criatura. Por eso dice acá Frank Tillman, con la muerte y resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, la nueva era predicha por los profetas había llegado. Ahora la ley mosaica había quedado obsoleta y el Espíritu Santo habilita a cada creyente para discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, la era malvada continúa estando presente y comúnmente oscurece la visión moral del creyente, como dice Gálatas 1:4 y compararlo con Romanos. Bueno, hay varios pasajes ahí. En tales casos, la enseñanza tradicional moral de la iglesia, la cual Pablo aparentemente dejó escrita a sus congregaciones como respuesta a su evangelio, permanece necesaria. O sea que por eso Pablo, cada vez que escribe una carta, nos dice, ámense unos a otros, tolérense unos a otros, no se mientan unos a otros. Ah, dice allá, no se coman unos a otros, no anden chismeando unos con otros. En fin, da una serie de instrucciones en forma de mandatos que todos van de acuerdo con esta ley de Cristo. ¿Y por qué decíamos que todo se resume en un solo mandato? Porque si yo amo verdaderamente a mi hermano, tal como el Señor me ha enseñado que lo debo de amar, pues no debo de estar chismeando acerca de él, no debo estar mintiéndole, no debo estar haciendo nada que lo perjudique, en fin, al contrario, debo estar Mm, buscando por su bienestar, ¿verdad? mm, Entonces, esto va exactamente como nos lo enseña el Nuevo Testamento. Luego dice, el espíritu y la exhortación moral no son ajenos, o sea, no están opuestos el uno al otro. Todo lo contrario. El espíritu usa la exhortación para conformarnos a Cristo. La mm, guía para el cristiano, escuchen esto es muy importante, y esto yo lo explico en mis libros también, en lo que se llama el nuevo camino de Yeshua. En mi segundo libro lo explico yo muy claramente, dice así. Bueno, en los dos dice así. La guía para el cristiano tiene tanto un aspecto interno por el espíritu como uno externo por la exhortación. mm, O sea que, ¿cómo debemos caminar hoy como cristianos? Primero, por la guía interna del espíritu. Y segundo, por la exhortación externa que recibimos de la Escritura. ¿Sí me doy a entender? amén. O sea que el Espíritu que inspiró la Escritura, la Santa Escritura, no se contradice con ella en el Nuevo Testamento, sino que así como guía internamente nuestro corazón, confirma esa guianza con la palabra externa que se encuentra escrita en la Biblia.
en el nuevo pacto. Entonces van mano a mano. O sea que Porque, puede ser que haya ocasiones en que el Espíritu Santo me hable directamente a mi corazón y no esté leyendo la escritura y ahí me guía. Puede ser que al revés. Puede ser que en un momento el Espíritu no sienta yo que me está hablando internamente, pero leo la escritura y ahí encuentro la guía. O sea que ambas cosas van mano a mano, se complementan la una con la otra. Es lo que está tratando de decir. Por ejemplo, en pastor, Gálatas, la mansedumbre es un fruto del Espíritu en 5:23. Pero esto no se contrapone al mandamiento, al imperativo de restaurar al hermano con un espíritu de mansedumbre. Aquí de nuevo es muy importante mantener la relación entre el indicativo y el imperativo en un balance bíblico. Obtenemos el derecho de estar bien con Dios mediante Jesucristo, el indicativo, el Evangelio. Y ahora tenemos que vivir en obediencia a su palabra, el imperativo. O sea que los creyentes en el nuevo pacto no son anomois, o sea, no son libertinos, ujú, no están para vivir en libertinaje. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos y exhortaciones a vivir a la luz del Evangelio de Jesucristo, pues aún no caminamos de forma completa, alineados con el Espíritu, y necesitamos exhortaciones morales para controlar la carne. Jesús da un nuevo mandamiento en Juan 13:34, que es amar a Jesús, dice, es guardar sus mandamientos, como dice aquí. O sea, los que Él nos da en su palabra en el nuevo pacto. Y sigue diciendo, como se ha mostrado antes, las epístolas están llenas de imperativos, por ejemplo, en Romanos 6 al 8, así como recibimos al Señor Jesucristo, debemos caminar en Él. Los creyentes tienen que evitar la sensualidad, ujú, la avaricia y toda clase de impureza, porque no habéis aprendido así a Cristo. ujú, Así dice en Efesios 4:20. Los tesalonicenses debían procurar vivir tranquilamente y ocuparse de sus propios negocios y trabajar con sus propias manos, así como los apóstoles les habían enseñado. En 1 Tesalonicenses 4:2 al 6, Pablo les recuerda acerca de las instrucciones que ellos, o sea, los apóstoles, les habían dado de parte del Señor Jesús. Entonces expone la voluntad de Dios, escuchen esto, no citando la Torá, sino exponiendo los mandamientos apostólicos, a abstenerse, controlarse, no ujú. transgredir ni engañar, etcétera. La iglesia del nuevo pacto fue doctrinal y moralmente instruida por Jesús y los apóstoles. Como Frank Tillman lo dijo antes, los apóstoles manejaron una enseñanza moral tradicional. Eso significa de que la iban transmitiendo de boca en boca, de prédica en prédica en las congregaciones. Estaban de acuerdo en cuál era la forma de vida para los creyentes. Y eso, dice, tradicional quiere decir que la manejaban como una tradición. Era un cuerpo de enseñanza que la iban transmitiendo de boca en boca, que después queda por escrito en el Nuevo Testamento. Y luego dice, segundo Tesalonicenses es clara a este respecto, dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué significa eso desordenadamente? Libertinaje. Ajá, que ande fuera de la ley de Cristo. Es lo que significa, ¿verdad? Mm, Y no según la enseñanza, y dice aquí entre corchetes, según la tradición en el original griego que recibisteis de nosotros. Aquí la palabra tradición no debe entenderse en el sentido católico romano, como ellos enseñan su tradición, ¿verdad? Que no está en la Biblia, sino que es algo fuera de la Biblia. Aquí mm, no. Aquí la tradición a la que se está refiriendo es la tradición que se enseñaba, la prédica que se les llevaba a cabo a las iglesias a través de los apóstoles, y lo que se les enseñaba tradicionalmente significa
lo que se les entregaba semana a semana. En cuanto a prédicas, eso era la tradición oral, que no variaba. Ahora, esa tradición oral finalmente queda escrita en los evangelios, en las epístolas y en todo lo demás del Nuevo Testamento, de manera que la tradición que habla aquí y la escritura viene a ser una y la misma cosa. Ok, terminamos con esto. La tradición, sin lugar a dudas, es doctrinal, pero debe de vivirse en concordancia a lo que se predica. Argumentaré más adelante, o sea, en otros capítulos que vamos a estudiar, que esta tradición puede llamarse la ley de Cristo. Muchos otros pasajes pueden ser citados, pero espero que haya sido claro que la posición de este libro solo ha sido acusada de ser antinomiana. O sea, nos han acusado de ser antinomianos. ¿Quiénes nos acusan de ser antinomianos? Los que son de la teología del pacto tradicional. ¿Por qué nos acusan de ser antinomianos? Porque como ellos creen que la ley moral de los 10 mandamientos todavía está vigente y nosotros decimos que ya no, entonces nos acusan de ser en contra de la ley. ¿Vale? Como veremos, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. O sea que es una falsedad lo que ellos hacen con nosotros. También hay que resaltar que para Pablo, la ley mosaica no es lo mismo que la ley de Dios, porque él dice que no está bajo la ley de Moisés, pero que no está sin una ley de Dios. Mm. Dice mucho más al respecto, vendrá más adelante. Y con eso terminamos. Dice así, ¿qué les pareció la tercera explicación presentada por Blake White? ¿Qué significa no estar sin una ley de Dios? Sino estar bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿qué significa no estar sin una ley de Dios? Es decir, estar bajo la ley de Cristo. Y ya con eso vamos a concluir nuestra presentación aquí. No sé si hay alguna última pregunta o alguna última cosa que tratar. En pocas palabras, el día de hoy, el enfoque central fue ver que la ley de Moisés y la ley de Cristo no son lo mismo. Y segundo, que la ley de Moisés ya pasó, pero la ley de Cristo está vigente. Ese es el punto básico. Sí, Lex, hermano Lex, adelante. Pasó, pues, muchas gracias. Excelente. Gloria a Dios por eso. Mi pregunta puntual es, bueno, precisamente no, ahí al final me surgieron varias preguntas, pero pues dice que más adelante se va a tratar, ¿cierto? Me imagino que esto se va a tratar pues en enero o en febrero ya. Ajá. Bueno, pero entonces mi pregunta puntual es esta. Si, si podemos decir que de todas maneras, aún a pesar de llamar a la obediencia del cristiano en el Nuevo Testamento ley de Cristo, podemos decir que también hay algo radicalmente diferente entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, y es que la ley de Moisés estaba para acusar, para condenar, mientras que en el nuevo pacto y la ley de Cristo, esta ley no es para acusar y condenar. Pues lo digo porque, por ejemplo, cuando Pablo dice en Gálatas, cumplir de esta manera la ley de Cristo, hablas de cómo ayudar al hermano débil, al hermano que puede estar dominado por un pecado. Y cuando Pablo dice que no está sin ley, sino bajo la ley de Cristo, es para mostrar pues que obviamente él no es una persona que se conduce inmoralmente. Pero lo que me refiero es que como la ley como tal, o la palabra ley tiene como una carga negativa, podremos nosotros decir que en términos generales también hay o sea, una distinción sustancial en que la ley de Cristo no es condenatoria. Ok, bueno, la primera cosa que quiero mencionar es que no debemos confundir la ley de Cristo con la moralidad cristiana. No son la misma cosa, ¿ok? La ley de Cristo es ese conjunto de mandatos y de ordenanzas que vienen de Cristo o de los apóstoles que nos dicen y nos indican qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, de acuerdo al ejemplo
de gracia y de misericordia y de moralidad que Jesús nos enseñó. ¿Ok? Ahora, ese es ese conjunto de enseñanzas, de requerimientos o de mandamientos, si lo quieren poner así. Ahora, la moralidad cristiana es la forma en que nosotros respondemos a esa ordenanza y cómo nos conducimos ante el Señor. Entonces, la ley de Cristo es la ordenanza que nos pide conducirnos en cierta manera. La moralidad cristiana es la respuesta a esa ordenanza. ¿Ok? Lo primero es eso. No debemos equipararlas porque nos confundiremos si hacemos eso. Segundo, sí, en eso tienes mucha razón. El, el deseo de la ley de Cristo no es como en la ley del antiguo pacto. La ley del antiguo pacto es una ley que fue dada primero para definir el pecado, segundo para condenar el pecado y tercero para condenar al pecador, ¿verdad? Así funcionaba. Ah, tristemente, la gente piensa que, bueno, esas son sus trabajos o sus funciones básicas. Luego viene la gente al paso de los años, la gente religiosa y le da a la ley mosaica funciones que la misma Biblia nunca le dio. Y cuando digo viene la gente, me refiero a la gente del pueblo de Israel, que ya para el tiempo de Jesús le había dado a la ley básicamente dos funciones que el mismo antiguo pacto nunca le dio a su propia ley. La primera fue que daba justificación ante Dios o vida eterna, por así decirlo. Que si tú la cumplías, entonces la ley te daba vida eterna. Esa es una cosa. La otra es que si tú la cumplías, te daba santidad o te santificaba. Entonces, la ley nunca fue dada ni para una cosa ni para la otra, ¿verdad? La ley no tenía el poder ni de justificar ni de santificar. Servía para ciertas cosas, como ya lo dijimos, definir el pecado bajo ese pacto, a condenar el pecado y condenar al pecador. Ahora, bajo el nuevo pacto, la ley de Cristo no tiene ese trabajo. La ley de Cristo no es que defina ahora el pecado. Lo que define ahora el pecado es Cristo mismo, ¿verdad? A Cristo mismo es lo que va a definir, es el estándar contra el cual se tiene que medir cualquier cosa. Y cualquier cosa que no llegue al estándar de Cristo mismo es pecado, ¿verdad? Porque Él es la santidad perfecta y la justicia perfecta de Dios. Entonces, en ese sentido, la ley de Él es lo que emana de su justicia propia y de su santidad propia. Y es lo que básicamente nos llama a un tipo de conducta, ¿verdad? Pero esta ley de Cristo viene bañada por algo muy importante, que es el amor y la misericordia. Entonces, hay unos pasajes allá muy claves en el Nuevo Testamento que dicen, porque el amor o la misericordia triunfa sobre el juicio. Así dicen. Entonces, eso quiere decir que en todo cuanto nosotros nos comportamos en nuestra relación con nuestros semejantes, cuando vivimos de acuerdo a la ley de Cristo, debemos practicar esa ley de Cristo con amor y con misericordia, y que siempre esas dos cosas triunfen en su propósito, en la conducta nuestra, porque para esa razón fue dada la ley de Cristo. Por eso es que, aunque se nos pide que andemos de acuerdo que andemos caminando de acuerdo con el Espíritu, y una de esas cosas es la mansedumbre, como dijo ella Blake White, luego nos dice, precisamente porque si tenemos mansedumbre, entonces que con mansedumbre corrijamos al hermano que es hallado en alguna falta. Entonces el propósito de la ley cristiana o de Cristo aplicada a nuestras vidas no es condenar al pecador, sino restaurar al pecador. Ujú. Cosa que
cuando uno no ha entendido bien esa parte. Por eso es que en las iglesias, cuando una persona peca, aunque ya no es su identidad, si es una nueva criatura, puede ser que cometa alguna falta. Lo triste es que cuando llega a la iglesia no lo ayudan de acuerdo a la ley de Cristo, sino que lo juzgan de acuerdo a la ley mosaica. Lo juzgan en la iglesia que predica la gracia como si todavía viviera bajo la ley de Moisés, cuando en realidad Cristo no nos mostró eso, ¿verdad? Porque Cristo, aún viviendo bajo la ley de Moisés, bañó esa ley de Moisés con la gracia para mostrar cuál debe ser la motivación y el interés de todos aquellos que buscan seguir la voluntad de Dios. Y el ejemplo máximo lo tenemos en cómo se comportó él hacia la mujer tomada en adulterio. Cuando dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando ya todos se fueron, entonces le dijo a la mujer, ¿y todos los que te condenaban dónde están? ¿No quedó ninguno? Y ella dijo, no, ninguno, Señor. Ah, pues entonces ni yo te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Pues ahí la misericordia y el amor triunfó por encima del juicio. No le dijo que no era pecadora. Mm. Le dijo, vete y no peques más, ¿verdad? Como diciendo, ve y aprende de esta muestra de amor y responde en amor al perdón que se te ha dado. ¿Cómo vas a Pare- responder en amor? No pecando como pecabas antes. Pareciera que es más difícil vivir en la ley del amor que en la ley de Moisés, cumplir con la ley de Cristo, si lo vamos a Ujú. hacer con nuestras propias fuerzas, porque amar y perdonar, restaurar en nuestras propias fuerzas es más difícil que condenar como lo hacía en la ley de Moisés. Entonces los que dicen, ah, no, el que vive en la ley de Cristo vive en libertinaje, como que eh, No, es la no vida vive en fácil, no, libertad. al contrario, es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque nos llama a practicar cosas a las cuales no estamos acostumbrados. El mundo no nos trata de acuerdo a la ley de Cristo, nos trata de acuerdo a la ley mosaica. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Así nos trata el mundo, ¿no? Y es lo que la carne quiere. Y es lo La que la carne carne quiere quiere porque condenar y ya, quiere... Exacto. ajá, pero cuando tú entiendes que eres parte de una nueva creación y de que en ti deben haber nuevo tipo de sentimientos y que esos sentimientos los crea Cristo en ti. Y aparte de eso, hay un pasaje que quiero que lean, que quiero que se vayan con eso, porque ya no me queda mucho tiempo y ya vamos a concluir. Pero quiero que se vayan con Romanos, perdón, así, Romanos, capítulo 5 va a ser el último pasaje que voy a dar el día de hoy. Romanos 5 dice así, versículo 5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Mm. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, esa es una dotación la dotación del Espíritu de Dios en nosotros conlleva que el amor de Dios verdadero ha sido derramado en nuestro corazón. Ya no se trata de un amor que nace de nuestra carnalidad, ni ningún tipo de amor terrenal, es un amor celestial que baja desde lo alto y que es traído a nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Entonces ahí está nuestra capacitación. Si no la utilizamos es porque no queremos. Ahora, obviamente, eso nada más le pertenece a los verdaderos creyentes. Cualquiera persona que se diga ser creyente, pero que de verdad no ha aceptado a Cristo en su vida, no tiene ese amor porque no tiene el Espíritu. Pero si verdaderamente somos hijos e hijas de Él, por conversión genuina, entonces todos tenemos el Espíritu de Dios y todos tenemos esa dotación de amor para poder vivir lo que se nos pide. Pero no tenemos excusa para decir,
yo no puedo ser manso, ¿verdad? No puedo tener mansedumbre. Ahora, quizás no nos enseñaron a practicarla, pero y es hora de que empecemos a aprender, ¿verdad? ¿Qué significa practicar la mansedumbre y practicar el amor hacia los hermanos para ayudarlos, no para condenarlos? Amén. ¿Sería igual al fruto del Espíritu? Bueno, eso es lo que se nos pide, ajá, en nuestra vida personal. Ese va a ser el fruto del amor que habita en nosotros y eso va a ser, pues, lo que se le llama a la colectividad del cuerpo de Cristo, practicar unos entre otros. Ujú. Amén. Bueno, mis hermanos, lo voy a tener que dejar allá porque tengo otra participación ya muy pronto a la una en otro canal y pues creo que voy a tener que hablar como una hora ahí, así que me quiero Wow. preparar. Pero Que te dé fuerza el Espíritu Santo. Señor. pero vamos a concluir con eso y vamos a terminarlo allá. Nada más recuerden eso. Hoy es nuestra última clase del mes y vamos a regresar hasta el primer sábado de enero. Todo el mes de diciembre descansamos. ¿Ok? Estamos de Continuaré. vacaciones. Continuaremos con el tema, con el mismo tema, porque apenas vamos a medio camino, pero lo vamos a retomar cuando vengamos en enero. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos. Bye bye. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias por Dios te todo, bendiga. chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Muchas Bendiciones. gracias.